Bueno, es un placer volver a traer a nuestro Man in Black aquí al estudio, que hacía demasiado tiempo que no nos veíamos, que no compartíamos, que no interactuábamos e intercambiábamos, ¿verdad que sí, Xavi? Pues sí, buenas noches, muchísimas ganas de volver. Además, nosotros con una plaga como esta, en la novela negra, para nosotros es un caldo de cultivo que nos puede dar juego. Sí, pero desde una luego. Locura. Desde luego sí que hay novelas de pandemias y ¿sabes? A mí me ha pasado que no tenía nada de ganas de ubicarme en este universo, al menos en marzo. Ahora ya, mira, no empieza a estar un poquito como más, no sé, a tomar un poquito de distancia y a tener más capacidad, pero al principio me parecía imposible. Sí, lo mismo. De hecho, ahora están saliendo muchas series, muchas novelas sobre el tema de ETA. También. Como que en aquella época quizá no teníamos tantas ganas de verlo, pero ahora lo vemos con una perspectiva distinta, que es lo que nos pasará quizá dentro de unos años, ¿no? Con la pandemia. Patria es una serie espectacular, sí. Para quien la haya visto lo sabe, es maravillosa. Es verdad que vemos morir al Chato demasiadas veces, que igual el ritmo en los primeros capítulos un poquito más podría... Para la gente que se lea el libro de Fernando Aramburu, Hombre, que es muchísimo mejor. Por supuesto. Bien, ¿qué tenemos hoy? Tenemos una novela interesante y premiada, que siempre es una buena noticia. Además, si ya es un clásico que llevamos un montón de años haciendo ya las temporadas de Todos somos sospechosos, siempre hemos tenido al ganador del LH Confidencial. Es verdad. Bueno, pero ya me parece que desde 2012 o 2013 que tuvimos a Nacho Cabana y alguno. Este año pues estamos de muy buena enhorabuena porque tenemos a Alberto Gil, que ha ganado el premio con Las Jaurías, una novela sobre contrabando, sobre la frontera entre Portugal y España, un hombre que ha desaparecido. Y lo primero, saludar a Alberto. Alberto, enhorabuena, bienvenido, gracias por atender los micrófonos al teléfono de Todos somos sospechosos. Muchas gracias a vosotros. El LH Confidencial, que es el Hospitalet Confidencial, es un premio con tradición, ¿verdad? En Hospitalet son muy negros, además. Bueno, en Hospitalet está la Biblioteca de la Bóvila, Exacto. Que es la más negra por excelencia. Que siempre tiene actividades dedicadas al género. ¿Qué supone para ti, Alberto, ganar con Las Jaurías este premio? Pues supone primero una satisfacción enorme, eso por supuesto, porque es un premio que tiene prestigio en el campo de la novela negra, y además supone también una gratificación porque es una novela que, aunque está ambientada en el presente, tiene también mucho de incursión en el pasado, ¿no? Y tiene bastante que ver con las cuestiones de memoria histórica y de memoria en general. Entonces, el que haya sido un premio de entrada, bueno, ya se agradece, eso por supuesto. Pero además que sea eso, es una gratificación para un tema que no suele aparecer mucho en la novela negra. A mí me ha parecido una enorme satisfacción, y de hecho, estoy todavía que no quepo en mí, vamos. Nos vas a llevar a los años 60 también, de alguna manera, ¿no? Sí. La novela arranca en un episodio del que hemos oído hablar, pero que no se ha contado suficientemente, que es el asesinato de Humberto Delgado, que fue un asesinato que se cometió en Badajoz. Humberto Delgado era un opositor a Salazar, era un general opositor a Salazar, y le tendieron una trampa. Entonces, lo más interesante o lo más llamativo de la historia es que a él y a su secretaria les asesinaron en territorio español. Lo cual implica que de alguna manera había una colaboración entre dos dictaduras, la dictadura salazarista y la franquista. Y ese hecho, o sea, el propio hecho de esos dos asesinatos, el de Humberto Delgado y el de su secretaria, a mí me parecía que había que contarlo. Y me parece que la novela negra era un marco estupendo para hacerlo, ¿no? Pero es que además, en esa misma época, en un espacio de tiempo muy corto, y en un territorio también muy muy pequeño, se produjeron otros dos asesinatos. Entonces, de repente, claro, a mí eso me suscitaba dudas que me apetecía resolver, y es decir, ¿existió alguna relación entre los cuatro asesinatos? ¿Fue totalmente casual? ¿Tuvo algo que ver con el tema del contrabando? ¿Qué papel jugaban esos dos personajes que murieron casi simultáneamente a Humberto Delgado y a su secretaria?
Y eso es lo que suscita un poco el arranque de la novela, que es una novela de un viaje por la raya. Y nos descubres además colaboración entre Salazar y Franco, ¿no? Es un tema, como siempre se había dicho, que Salazar era el dictador más bueno, que aquí que Franco era el más malo, y no sé si se fue una cosa como normal que hubieran colaborado las dos policías muchas veces. Bueno, dictadores buenos no hay. Eso iba a decir. Ya, pero... Esto para empezar. Salazar, Eso yo creo que lo que pasa es que tenía una cosa muy importante a su favor, y es que era un dictador que siempre iba de civil, vestido de civil. No era un dictador militar. Uh-huh. Y esto, digamos, aparte del hecho de que era muy inteligente, mucho más que Franco, desde luego, le permitió moverse siempre con una apariencia de ser un hombre, pues primero cultivado y mucho más razonable, vamos a decirlo así. Pero vamos, la PIDE, es decir, la fama de la PIDE es sobradamente conocida, ¿no? Uh-huh. La política de Salazar fue terrible, terrible, y en este caso jugó un papel importantísimo. Me llama la atención esa línea fronteriza, ¿no? del Guadiana, esa zona a la que nos vas a llevar y que prácticamente es un escenario perfecto. Sí, lo es porque es una línea muy muy frágil, ¿no? Es una línea de agua, es decir, una línea que se podía cruzar con relativa facilidad y de hecho los contrabandistas lo hacían continuamente, ¿no? También se dio un poco la circunstancia de que esa misma línea, el cauce de Guadiana, lo cruzaban muchos de los jóvenes que huían de las guerras de las colonias, ¿no? Y Portugal estaba metido en unas guerras coloniales justo en esa época, en la época del asesinato de Humberto Delgado, y se producía mucha huida de desertores que no querían alistarse para que les mandaran a Mozambique o les mandaran a Angola. Entonces, es una línea, digamos que ese trazo del Guadiana, que es la frontera natural en muchos tramos entre España y Portugal, es yo creo que una fuente inagotable de historias. Conocemos, ¿qué te parece si nos cuentas algo de los protagonistas, de que son los que nos llevan, ¿no? De alguna manera hasta este crimen en el pasado? Y sobre todo de la diferencia de edad entre los dos protagonistas de la novela. Bueno, los protagonistas son efectivamente muy dispares. El protagonista masculino es Abel, es un periodista al que han despedido, pero que ya es mayor como para reincorporarse a ningún medio, y que además tiene un hijo que se va le destinan con un trabajo en una ONG y se queda solo. Digamos, Abel es un personaje bastante aislado y bastante escéptico y con una visión ya bastante negativa de su propio futuro, ¿no? Y el otro personaje es Catarina, que es una fotógrafa portuguesa de 20 y tantos años, que es la que, digamos, interviene para que Abel se embarque con ella en ese viaje, porque Abel ha sido corresponsal en Lisboa, conoce bien el caso de Humberto Delgado, ya ha estado en otras ocasiones en la raya y le parece digamos, el personaje perfecto para que le ayude en su indagación sobre el tema de Humberto Delgado, y también en una indagación que es más personal porque hay un asunto familiar que ha tenido mucha importancia en su vida y que finalmente ya no sabe explicar y necesita encontrar una explicación, ¿no? Sí, y además, Alberto, lo que antes, si no tenemos mucho tiempo, lo que sí que me llama la atención es que tienes una novela que podías haber hecho una novela convencional y seguramente con el misterio que hay detrás podrías haber llegado a un público distinto, y en cambio decides hacer una novela negra, muy negra. ¿Por qué decidiste esto? Primero porque el tema es lo requiere. Lo vale, exacto. Primero porque el propio asesinato de Humberto Delgado y de Arajarir, su secretaria, se dio en las circunstancias brutales. Es decir, que digamos, la puesta en escena de todo ese crimen, de toda la encerrona a la que le sometieron, el hecho de que les mataran en un sitio aislado, ahí en una finca entre Badajoz y Olivenza, el hecho de que les llevaran y les enterraran de mala manera
en un camino de contrabandistas que se llama Los Malos Pasos, que aún se sigue llamando Los Malos Pasos. El hecho de que hubiera 2 meses entre el momento del asesinato y el hallazgo de los cuerpos, y que en esos 2 meses se fabulara y corrían noticias falsas, pero vamos, perfectamente diseñadas, tanto desde España como desde Portugal, sobre que Humberto Delgado se lo había visto en Venezuela casualmente, o cosas por el estilo. Yo creo que hacía que la propia historia fuera muy negra, es decir, las circunstancias de los asesinatos fueron bastante salvajes, ¿no? La impunidad de la gente, de los propios asesinos que se fueron y que además habían entrado en España tranquilamente con nombres falsos, con identidades falsas, etcétera, ¿no? Y luego las propias condiciones en las que se manejaban los contrabandistas, porque es una historia en la que finalmente el contrabando aparece de muchas maneras, tanto el contrabando humano, es decir, el paso de los chavales que se fugan y que desertan, como el contrabando de café, en fin, lo de siempre, aparece ahí filtrándose siempre a lo largo de la historia, ¿no? Y también hay mucha violencia en el fondo, ¿no? Sí. En el fondo de todo eso hay mucha violencia, ¿no? Y luego además hay otra cuestión que me parece importante subrayar, y es que, claro, los personajes, tanto Abel como Catalina, se están moviendo por esos territorios y piensan que están haciendo un viaje al pasado, pero esa violencia que ellos ven de momento como una cosa lejana, de repente empieza a aparecer también a través de las redes sociales en su propio presente, ¿no? Y esa figura de las jaurías asociada a la violencia que subyace en el comportamiento de muchas redes sociales, me parecía muy muy importante establecer ese vínculo, ¿no? Porque de hecho es un tema casi, ¿no? Es un subtema, ese comportamiento como manada, tú dices como jaurías, sí. Pero bueno, por conectar con otro tema que también lo tenemos presente todos, ¿no? Sí, pues es ese comportamiento violento como manada y como sociedad cuando nos creemos refugiados en cierto anonimato, ¿no? Y esta, no sé si es inherente al ser humano, pero sí que lo es a tu novela y a tu historia. Claro, porque de alguna manera ellos, claro, parten de una situación que es muy actual. El personaje de Abel está viviendo un drama total y absolutamente actual, como es el drama del paro y de una cierta precariedad. Que también es violencia, desde luego, social. También incluso una precariedad emocional. Y por otra parte, pues eso, está la cuestión de cómo esa violencia subyace en el comportamiento de muchas redes sociales, que de repente dices, bueno, a ver, no es un tema del pasado, es un tema que sigue ahí latiendo y que además hay unos ciertos hilos de continuidad entre lo que pasó en La Raya y lo que sigue pasando ahora, ¿no? Está muy bien ese paralelismo, y está muy bien cómo unes esa historia de pasado y de presente, y al fin y al cabo, aunque decía Xavi, es una novela muy, muy negra, pero prácticamente es una novela histórica por cómo nos conectas. No sé si tienes alguna cosa más que decir, en todo caso sí que quería destacar eso, ¿no? ¿Qué es la novela que ha supuesto este 14º premio LH Confidencial, Hospitalet Confidencial, que se entrega justamente en La Bóvila? Y que hemos pasado por lo que es, digamos, la superficie de la novela, pero luego dentro hay unas historias muy interesantes, hay mucha negrura, mucha negritud, que la gente la lea porque solo hemos pasado por encima, y dentro hay cosas tremendas. Bien. Dejamos el resto para la sorpresa del lector. Alberto Gil, un placer y gracias. Igualmente. Gracias por acompañarnos este ratito. Hasta pronto. Adiós, buenas noches. Adiós. Y nos vamos con las fotos de tus amigas están en mi congelador, nuevo tema de Marta Movidas. Hasta mañana, chao.